Buenas tardes, bienvenidos a esta última sesión del curso por ahora, hasta que lo vemos en septiembre, en la que vamos a saltar de asunto y vamos a tratar la cuestión de la situación económica de Aragón, las perspectivas y algunas valoraciones interesantes, muy interesantes, irán completando la visión que vamos adquiriendo a lo largo de todo el curso. Para hablarnos de esta cuestión, contamos con Vicente Pinilla, catedrático de Historia Económica de la Universidad de Zaragoza, compañero en distintas labores también y con un currículum profundo académico y también desde el ámbito aragonesista que voy a resumir de la siguiente manera. Doctor en Economía por la Universidad de Zaragoza, catedrático de Historia Económica, investigador del Instituto Agroalimentario de Aragón e investigador asociado del Wine Economics Research Center de la Universidad de Adelaide en Australia. Dirige la cátedra de la Diputación Provincial de Zaragoza sobre despoblación y creatividad de la INZAR. Fue vicerrector de Economía de la Universidad de Zaragoza entre el año 2000 y el 2004. Ha investigado especialmente sobre el sector agrario, el comercio internacional agroalimentario, la economía del vino, la despoblación y las migraciones. Ha sido investigador o profesor visitante en la Universidad de Bristol, la London School of Economics, la Universidad de California en Davis, Universidad de Maastricht y en la École des Hautes Études de Ciencias Sociales en París. Tiene publicados más de 75 artículos en revistas internacionales y numerosos capítulos de libros en las principales editoriales académicas anglosajonas en ciencias sociales. Ha dirigido 10 tesis doctorales y de entre sus últimos libros vamos a destacar Claves e impactos de la cultura en el medio rural, El valor de lo intangible, con varios autores, publicado por el Ministerio de Cultura, Lugares que no importan, la despoblación de España desde 1900 hasta el presente, publicado por las prensas universitarias de Zaragoza. Ha sido recientemente editor de los libros Wine Globalization, bueno, un libro publicado en la Universidad de Cambridge, otro sobre desarrollo de agricultura en la Palgrave Macmillan en el año 2018. Y quiero destacar como aragonesista dos cuestiones. Su presidencia al REA, al Rol de Estudios Aragoneses, del que ya hemos hablado en este curso en varias ocasiones. Rol de REA, del que fue presidente de 2006 a 2014. Y quiero destacar un librito del que fue autor precoz junto a Antonio Peiró, que fue otro de los ponentes de este curso, este librito de nacionalismo y regionalismo en Aragón, 1868-1942, que tiene la virtualidad, además de ser una obra pionera en esta materia, que es que la escribieron los autores con apenas 20 años, les dieron un premio y el premio consistió también en la publicación de la obra que fue publicada por Gandhi y demás. Bueno, además fue miembro del comité de redacción de Andarán en su última etapa hasta el final, hasta el año 82, y ha sido un ferviente aragonesista pues desde siempre, pero desde su ámbito académico. Sin más, vamos a darle la palabra a Vicente. Los amantes del fútbol, tranquilos, que hoy vamos a acabar a las 9, antes de las 9, para que puedan ver el fútbol los que quieran. Y yo solamente emplazarles a que retomaremos el curso. Creo que la primera sesión es aquí, estará en la página web y se les notificará oficialmente. Retomaremos el curso en septiembre y las siguientes sesiones, después de esa primera, no sé si es una o dos, las que hay aquí, las siguientes sesiones serán en el Casino Mercantil, en la sede de la Caja Rural de Aragón, hasta el final del curso ya. Y quiero agradecer también, porque él es responsable de ese centro, al CEDAR y al Rol de Estudios Aragoneses, por la publicación que han podido recoger en la entrada, una publicación muy interesante, entre otras de las muchas que ha hecho, y de la revista AGER, que sigue publicando, ahora ya digitalmente, que se puede consultar en cualquier momento, sobre despoblación, sobre este tipo de cuestiones que siguen y están tan candentes ahora. Así que, sin más, Vicente, todo bien. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar por la invitación para participar en el curso. Realmente dedico solo parte de mi tiempo a la investigación sobre la economía aragonesa, ¿no? Digamos que ocupa
no sé si pequeña o mediana baja parte de mi dedicación, y tenía alguna duda de si era la persona más adecuada para hablar, pero realmente el problema es que casi no hay ahora investigación académica sobre la economía aragonesa. Es una cosa bastante trágica. Hubo dos asignaturas en la Facultad de Economía, una era Historia Económica de Aragón y otra se llama Economía Aragonesa, y las dos en sucesivas remodelaciones de escuelas de estudio fueron eliminadas. Entonces no hay mucho material, es decir, que desde el punto de vista pues he pensado que bueno, que podría hacer dignamente, ¿no? Entonces el esquema que se me ha ocurrido es el siguiente. Voy a hacer una brevísima introducción para explicar desde el punto de vista económico de dónde venimos. Luego, otra parte también que quiero que sea pequeña, que se llama ¿qué somos? ¿Cómo somos o cómo estamos? Y entonces lo principal, lo más relevante me ha parecido es plantear una serie, no sé si llamarlo de debilidades, fortalezas, oportunidades que veo que tiene la economía aragonesa de cara al futuro, ¿no? Entonces, más que hacer una especie de exposición muy académica de muchos datos y tal, he renunciado al PowerPoint, cosa que jamás hacemos ahora, ¿no? En todas las clases, en todas las conferencias siempre llevamos un PowerPoint. He renunciado a los números. He renunciado también a los números. Para mí es una gran renuncia porque mi mente es numérica y pienso en torno a números. Entonces he pensado que a ver si conseguía motivaros con lo que os voy a plantear, ¿no? Y plantearos un poco sobre todo estas ideas de qué oportunidades y qué problemas, qué desafíos veo de cara al futuro. Muy brevemente, ¿de dónde venimos? Es bien sabido que en lo que es el proceso de crecimiento económico moderno desde mediados del siglo XIX hasta los años 70 del siglo XX, que se lleva a la culminación definitiva con la industrialización, Aragón juega un papel que vamos a ver enseguida que es muy polarizado, porque en la parte del Valle Central del Ebro, Zaragoza especialmente es un centro precoz de la industria moderna en España. Desde mediados del siglo XIX se desarrollan aquí actividades industriales importantes, muy nucleadas al principio en torno a lo que sería la industria agroalimentaria, las salineras y un pequeño núcleo de industrias del metal que tiene que ver sobre todo o en parte con que estratégicamente es un centro ferroviario en el noreste de la península, y esto exige que haya talleres, que haya cierta producción, digamos, de algunos inputs que se necesitan para esa actividad. Y luego da un salto, esta industrialización da un salto a principios, finales del 19, principios del 20, de nuevo en lo agroalimentario, con lo que serían las azucareras, ¿no? Como es el gran impulsor de esta segunda oleada. Las azucareras tienen una gran capacidad de arrastre sobre otro tipo de actividades, incluso sobre el propio sector financiero. Este es un poco el hilo, ¿no? Y el hilo, si pasamos ya a los años 60 del siglo XX, se completa cuando la especialización ahora gira sobre todo hacia lo que es el metal, las industrias del metal, construcciones metálicas, este tipo de actividades industriales. Entonces tenemos por un lado, en el centro de Aragón, una zona, vamos a llamarla, muy implicada en estos procesos de industrialización, de crecimiento económico, y tenemos norte y sur, sobre todo lo que es la montaña, que básicamente lo que ocurre es que hay un proceso de dificultades para adaptarse a la nueva economía. Las actividades tradicionales que sustentaban la economía de la montaña podrían ser, por ejemplo, la transhumancia en el caso del ganado ovino, una producción agrícola de autosubsistencia y algunas actividades, sobre todo textiles laneras. Estas actividades entran en crisis y tienen dificultades para competir en un nuevo mercado mucho más integrado que se organiza en la península desde mediados del siglo XIX. Eso quiere decir que hay un cierto, podríamos decir, colapso económico de la montaña pirenaica y toda la sierra de Teruel. Y si contrastáis este colapso o estas dificultades, llamémoslo de adaptación, con la vitalidad tanto de la parte del Valle Central del Ebro como con el dinamismo de ciudades como Barcelona, Valencia, País Vasco, pues lo que se va a generar es una parte de la adaptación va a ser vía migración, ¿no? Una migración rural-urbana muy importante, muy precoz, incluso comparando con el resto de España. El Pirineo, Aragón es una de las zonas migratorias más tempranas que hay desde los años 80 del siglo XIX, y esto genera un cierto vaciamiento demográfico, es lo que conocemos como la despoblación rural. Pensar que a la altura de finales del siglo XX, 2000,
la población que vive en muchas comarcas de montaña de Aragón es menos de la mitad que había 100 años antes, 30%, 40%, o sea que realmente hay una dificultad de adaptación. Esta dificultad de adaptación se ajusta vía salida de gente. Y aquí tenemos un poco el origen de todo este problema de la despoblación. Entonces, un pequeño apunte sobre el tema de la despoblación. Soy un poco crítico con... No me gusta nada la España vacía y menos la España vaciada, porque es falso, esto no se sostiene con los datos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué se produce la despoblación? Inicialmente, ya lo he dicho, básicamente por una diferencia de oportunidades laborales y de ingresos entre diversas zonas. Esto activa que la gente lo que hace es moverse para mejorar, ¿no? Sería un poco el primer punto. Si avanzamos mucho en el siglo XX, hasta los mediados de los años 60 ya estaríamos, la construcción del moderno estado del bienestar, que es muy lenta en España hasta la democracia, pero aún así se van dando algunos pasos, genera un segundo elemento de activación de esta migración rural urbana, y es el acceso a los servicios. Es decir, en 1900 estaba tan mal atendido un obrero de Zaragoza, la familia de un obrero de Zaragoza, como una familia de un pueblo de la montaña desde el punto de vista médico o de acceso a educación. Pero esto va cambiando, porque inicialmente estos servicios públicos gratuitos que se van creando se concentran inicialmente en los núcleos de población más grandes. Entonces la gente desde mediados de los años 60 empieza a percibir que hay una penalización por vivir en el medio rural. Es decir, que la gente ya no solo se va para ganar más o para trabajar en mejores condiciones, sino para que los hijos vayan al instituto o para que haya un centro de salud o para que haya un hospital. Entonces esto es un segundo elemento importante. En este contexto, el medio rural, no solo en Aragón, sino en gran parte de España, no es capaz de generar actividades en la industria o en los servicios con una importancia suficiente como para retener a la población. Claro que se crean industrias rurales, claro que hay actividades de servicio en el medio rural, pero no son suficientes para proveer medios de vida a la población. Entonces, esto genera este movimiento. Y hay un último elemento importante, y es que la migración rural urbana tuvo un sesgo notable de género, especialmente a partir de 1960. Emigraron más mujeres que hombres. ¿Por qué? Principalmente, si nos ponemos en una perspectiva moderna, podríamos decir, porque en el medio rural las mujeres tenían más dificultades para tener una actividad profesional fuera de la agricultura, una actividad que en muchos casos no era la preferida, mientras que en las ciudades, sobre todo en el sector servicios, en la industria, surgían más oportunidades. Entonces, esto hace que participen más las mujeres en estas migraciones rural urbanas. Desde una perspectiva tradicional, también podríamos pensar que las ciudades ofrecían mercados matrimoniales más interesantes, más grandes, ¿no? Y esto también lo debemos de contar de alguna forma. Bueno, entonces, ¿esto qué estoy diciendo? Que la malévola dictadura franquista no tuvo como objetivo vaciar la España rural en ningún momento. Es más, el falangismo en los años 40, principios de los 50, trata de luchar activamente contra la migración rural urbana. ¿Por qué? Porque es un fracaso del régimen. Que la gente se quiera ir de los pueblos de la Nueva España implica que se vive muy mal en estos pueblos. Y el régimen, en cierta medida, implementa políticas de control. Es muy conocido que los emigrantes andaluces, cuando llegan a Barcelona en los años 40, son deportados a Andalucía. Deportados. En la estación de Francia los está esperando la Guardia Civil, los cogen y se los llevan a Andalucía. Hay un vídeo precioso que se ve la gente saltando del tren antes de llegar a la estación para evitar esto. Es decir, las políticas públicas no tuvieron un papel muy relevante en lo que sería la despoblación. Es verdad que pudieron acompañar la despoblación. ¿En qué sentido? Que no hubo políticas activas para tratar de frenarla. Pero hay un elemento factual muy importante que creo que, aparte de que los argumentos que he dado anteriormente se pueden verificar empíricamente, y es que la despoblación existió en las dictaduras y en las democracias, en Portugal, en España, en Italia, en Francia, en Alemania, en Suecia. Es decir, es un fenómeno de todos los países desarrollados. No se escapó ningún país desarrollado de estos fenómenos de migraciones rural-urbanas. Incluso en países como Italia, con una potentísima política de apoyo al sur, hasta nuestros días, esto tuvo un efecto corrector relativamente pequeño. ¿Se podía haber hecho algo más? Sí, se podía haber hecho más cosas, pero al final el resultado pensamos que no hubiera sido enormemente diferente. Esto lo digo porque ahora está muy de moda hablar de
o adoptar este tono. Fijaros que tiene un problema. Si hacemos un diagnóstico de que la despoblación se debe a las malas políticas, la solución es muy fácil. Con buenas políticas cambiaremos las cosas. Y lo que voy a tratar de argumentar luego es que las cosas son bastante más complejas. Segundo aparte, ¿qué somos? ¿Cómo estamos ahora? No somos una economía muy diferente a la de otros países desarrollados. Somos bastante parecidos. ¿En qué sentido? Somos una economía básicamente de servicios. En torno al 65% de la población activa trabaja en el sector servicios. Esto en cualquier Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, es todo muy parecido. No hay grandes diferencias. El 6% está en la agricultura y en torno al 20% de la industria. Si nos comparamos con otras zonas de España, las peculiaridades aragonesas serían que estamos más especializados en industria en términos relativos. Pesa más la actividad industrial en Aragón que en otras partes de España. Luego argumentaré que es bueno, porque al final la industria es un elemento tractor de otras muchas actividades económicas, y tenemos también una especialización agraria un poco mayor, es decir, que tenemos más gente y más producción en el sector agrario en términos relativos que en otros lugares de España, ¿no? Tenemos una productividad más alta, en gran medida que seamos más productivos tiene que ver con el peso del sector industrial. Normalmente las productividades en el sector industrial son más altas que en los servicios y en la agricultura. Somos, como luego enseguida voy a comentar, una economía muy abierta. ¿Qué quiere decir que somos una economía muy abierta? Que una parte enorme de la actividad económica aragonesa se dirige a exportar a otros países y principalmente a países de la Unión Europea. Y esto es una peculiaridad de Aragón frente a otras zonas de España. Somos mucho más abiertos que otras zonas de España, lo cual tiene ventajas y también algunos riesgos. Y luego somos un país rico, es decir, la renta per cápita aragonesa es superior a la media española y se aproxima a lo que podría ser la renta per cápita de países tipo Francia, aunque tenemos todavía una cierta brecha, ¿no? En definitiva, nada muy original, ¿no? Una economía relativamente moderna, terciarizada, con peso del sector servicios, de renta alta, con un peso del sector industrial pequeño si nos comparamos con economías emergentes tipo China, por ejemplo, pero nada inhabitual. Y entonces aquí quiero entrar a plantearos un poco esta serie de retos que decía o de puntos que me parecían relevantes para tratar de organizar mi presentación. Entonces he elegido como 5 o 6 puntos. Primero, tenemos un gran desequilibrio territorial. Esto es un hecho que podemos constatar. Y es difícil que haya una corrección importante de este desequilibrio territorial. ¿Por qué? Fijaos que tenemos una gran polarización de la actividad económica en torno al área metropolitana de Zaragoza, entendida en un sentido muy amplio, y el peso de lo que sería el resto del territorio aragonés en la economía es relativamente pequeño. ¿Por qué esto es difícil de corregir? Por muchas políticas públicas que pongamos en marcha. Porque economistas como Krugman hace mucho que demostraron que aglomerar actividades económicas desde el punto de vista de las empresas es ventajoso, porque se generan productividades más altas. Lo explico en términos muy sencillos. A las empresas les conviene estar cerca de los mercados a donde venden sus productos, de donde están sus proveedores, donde hay trabajadores cualificados y donde hay otras empresas similares o con las cuales pueden tener complementariedades porque hay transferencias de tecnología. Entonces, el mundo, no Aragón ni Europa, el mundo camina hacia economías cada vez más metropolitanas, cada vez más concentradas en áreas urbanas. Y es difícil corregir esto en una economía de mercado porque por muchos incentivos públicos que pongamos, al final las empresas se instalan allí donde pueden pensar que pueden tener beneficios más altos. Es decir, que si queréis poner una empresa de software, tecnología, pues si queréis pagar a ingenieros caros, os vais a Palo Alto en California. Si queréis pagar a ingenieros baratos, os vais a Bangalore en la India, pero nadie la pone en Madagascar. Porque no hay ahí un tejido productivo, un ecosistema, podríamos decir, adecuado para este tipo de empresa. Y lo mismo pasa con otras muchas actividades. ¿Cuál sería el límite a esta aglomeración de actividades? Bueno, cuando hay recursos naturales que son importantes para ciertas actividades económicas, en este caso, las actividades no se pueden aglomerar. Si pensamos en la agricultura, no podemos aglomerar la agricultura. La agricultura necesita suelo.
Por lo tanto, es una actividad, aunque luego lo matizaré, por naturaleza dispersa. Lo matizaré al hablar de la moderna ganadería industrial. Pero en general, sobre todo la agricultura de suelo, pues necesita terreno, no se puede aglomerar, está dispersa por el territorio. ¿Y dónde se ubica? Pues allá donde hay las mejores condiciones naturales o donde hay suplementos que ha realizado el ser humano, como puede ser el regadío, ¿no? Este sería un poco el límite. Podría haber otras actividades que también necesitan ciertos recursos naturales. En este sentido, tienen estas partes de Aragón que podríamos decir que juegan en desventaja porque tienen menores densidades de población, menores densidades económicas y por lo tanto van a atraer menos empresas. ¿Pueden tener algunos atractivos? Sí, pueden tener algunos atractivos, sobre todo en actividades que necesiten recursos naturales. Voy a citar dos de las que voy a hablar enseguida. Uno, por ejemplo, las energías renovables necesitan suelo y otro, la estrella actual del sector agroalimentario aragonés, que es la ganadería del porcino, ¿no? Poner muchas granjas porcinas en un área metropolitana no funciona porque los porcinos huelen bastante mal y la gente se opondría, ¿no? Entonces, como tienes mucho espacio, como tienes mucho territorio y hay poca gente en ese territorio, pues esto puede ser una actividad que, o estas zonas pueden tener un atractivo para este tipo de actividades, ¿no? Lo que hay que ver es un poco estas actividades, qué efectos de arrastre generan sobre el territorio, qué efectos generan también desde el punto de vista de las rentas que retienen las gentes del territorio, qué efectos medioambientales, o sea que es algo que enseguida voy a pasar a hablar. Entonces la primera idea, desequilibrio territorial. La perspectiva que tenemos es que este desequilibrio territorial es difícil que se corrija aunque pongamos en marcha políticas públicas, lo cual no quiere decir que no pongamos en marcha políticas públicas. Lo que quiero es desterrar las ilusiones arbitristas de vamos a hacer esto y cambiaremos el mundo. El mundo es más complejo de que con las políticas públicas cambien mucho las cosas. En general, las políticas públicas tienen más capacidad para estropear las cosas que para mejorarlas, aunque esto es algo que podemos discutir. Segunda cuestión que me interesa, ¿qué va a pasar con la población en el futuro, ¿no? Y esto es algo que también voy a ser muy contundente en lo que voy a decir. Si pensáis que con políticas vamos a corregir de una forma importante la despoblación, lo podemos dejar ya. Esto es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque la población mundial va a empezar a decrecer a partir de aproximadamente del año 2050, excepto África, excepto el subcontinente africano, excluimos el Magreb, todo el resto del mundo va a empezar a perder población. Entonces, en un contexto en el que el mundo va a perder población, ¿qué pasa? ¿Que las zonas menos densamente pobladas de pronto van a crecer? Esto es una utopía, un sueño que no va a funcionar. De hecho, Aragón, si no fuera por la inmigración, llevaría unos 25 años perdiendo población. De una forma, un goteo severo, podríamos decir. Es decir, lo único que sostiene el crecimiento de la población aragonesa, aunque sea de la población aragonesa, de la población española, de la población de los países occidentales, es la inmigración. Pensar que en estos momentos el 17% de la población que reside en Aragón son personas nacidas en el extranjero y en el año 2000 era menos del 1%. Estos son como unas 150.000, 175.000 personas. Esta es la realidad que tenemos. Por lo tanto, el futuro demográfico del mundo, de Europa, de España, de Aragón, es a la contracción demográfica. Esto lo llaman los catastrofistas de ultraderecha, lo llaman el invierno demográfico. El invierno demográfico yo no veo que tenga nada malo. Es decir, el mundo tiene un gran problema medioambiental que se llama cambio climático y la escala de producción, la escala de consumo es una parte esencial de este cambio climático. Por lo tanto, si reducimos la escala, si somos menos gente, si consumimos menos, es una parte que puede contribuir al problema. Esto genera retos. Tenemos que sostener en los países desarrollados un sistema de pensiones que se nutre de las contribuciones de los activos. Eso quiere decir que estas personas, como van a ser menos, deberían tener salarios más altos. Para tener salarios más altos, tenemos que conseguir productividades más altas en la economía. O sea que esto nos plantea algunos problemas relevantes. Nos plantea un debate que todavía nadie hace, ¿no? Porque el debate está copado por la ultraderecha sobre la inmigración. Mi pronóstico, eso lo digo siempre a mis alumnos,
acabaremos compitiendo por los inmigrantes. Vamos a volver a la situación del siglo XIX, cuando Estados Unidos, Argentina, Australia, Canadá competían por atraer inmigrantes. Competiremos por atraer inmigrantes porque si ahora sacáis el sistema productivo aragonés a 100 y pico mil personas, se derrumban sectores enteros que no tienen gente y en los cuales la mecanización es difícil, por ejemplo, la hostelería. Sería un ejemplo perfecto, ¿no? Entonces, este invierno demográfico plantea retos, pero no veo nada catastrófico. El segundo banderín de enganche de la ultraderecha se llama la gran sustitución. La gran sustitución consiste en que la población blanca europea va a ser reemplazada por población no cristiana y no blanca. Bueno, todos venimos de África, hace unos cientos miles de años vinieron nuestros antepasados de África, entonces lo que habrá que pensar es cómo generamos políticas de integración, de acogida, respetando obviamente unos valores que están claros en los países europeos, ¿no? Estoy hablando de derechos humanos en este caso, ya que no vamos a hablar de particularismo cultural, no me sirve que en mi cultura esto se pueda hacer. La relación es horrenda, se haga en Senegal o se haga en Aragón, ¿no? Entonces, obviamente, habrá que buscar mecanismos de integración, pero desde esta perspectiva no hay. Este es nuestro futuro demográfico. Por lo tanto, las políticas frente a la despoblación deben girar en una dirección de la que se habla poco, que son, en mi perspectiva, dos elementos que están muy ligados. Primero, la libertad de elección. Cualquier persona debería tener derecho a vivir allí donde quiera con una cierta igualdad de condiciones. Es decir, que si una persona quiere vivir en un pueblo, que no se tenga que ir porque hay un mal acceso a servicios, porque no hay oportunidades laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las políticas públicas sí que tienen una tarea. Yo soy intervencionista en políticas públicas, no penséis que soy liberal, no soy liberal cero. Entonces, creo que las políticas públicas sí que tienen aquí una tarea importante, que es justamente tratar de equiparar estas zonas, o que todas las zonas tengan unas condiciones que permitan esta cierta equiparación de oportunidades. Y en segundo lugar, las políticas públicas deberían aspirar al bienestar de la gente, que la gente tenga el mismo nivel de bienestar independientemente de dónde viva, ¿no? Esta es un poco la otra cuestión. Y lo último que quería decir, hablando del tema de la población, es constatar un fenómeno interesantísimo que se está completando en estos momentos, y es que el empleo femenino ya es la mitad del empleo. Esto es un hecho trascendental. La tasa de ocupación femenina es ya casi similar a la tasa de ocupación masculina. Es impresionante si pensáis en 30 años cómo ha crecido la tasa de ocupación femenina. Es un mundo nuevo y por lo tanto exige también que nos replanteemos, o esto plantea retos desde mi perspectiva muy relevantes, ¿no? El reparto de tareas, un montón de cosas que son esenciales de abordar y que parece que están solucionadas, pero que en mi opinión no están todavía demasiado bien solucionadas. Tercera cuestión que quería comentar. Una gran ventaja de Aragón es lo que se llaman las rentas de situación. ¿Qué quiere decir las rentas de situación? Que tenemos la fortuna de estar en el centro de un cuadrilátero en el que se concentra la mayor parte de la actividad económica en la península ibérica. Este cuadrilátero lo forman Bilbao, Barcelona, Valencia, Madrid. Y estamos justo en el centro. Y eso quiere decir que estar justo en el centro permite que algunas actividades busquen su localización aquí porque estamos cerca de los principales mercados, porque estamos equidistantes, y por lo tanto es ventajoso para las empresas de nuevo colocarse aquí. El mejor ejemplo es el gran éxito de la logística en estos últimos 20 o 25 años, ¿no? Que yo creo que es una apuesta muy razonable del gobierno de Aragón y particularmente de mi colega Eduardo Andrés, ¿no? Que cuando estuve al frente del Departamento de Economía creo que trabajó bastante en esta dirección. Esto es suerte o mala suerte, ¿no? Tú estás en la frontera de Portugal, mala suerte, porque el otro lado de la raya es también bastante pobre, las cosas no van muy mal. ¿Estás cerca de París? Pues bien, estás en la banana europea esta del desarrollo de Londres, París, Milán, Alemania. Entonces, esto es fortuna. Entonces, desde este punto de vista, somos afortunados porque para muchas empresas situarse aquí es ventajoso. Podéis encontrar montones de ejemplos de algunas instalaciones empresariales recientes de los últimos años que justamente responden
a esta lógica. Por ejemplo, pensemos en Zara, que si no fuera por esto de ninguna manera se hubiera situado una parte importante de sus actividades aquí. Pensemos ahora en Bonaria, ¿no? También una plataforma para abastecer de sus productos a algunas zonas del mercado del centro del norte de España. Bueno, entonces esta parte es positiva, aunque tenemos una parte negativa y es que estamos taponados por el norte, ¿no? Realmente, si tuviéramos una conexión con todo el cariño hacia Po, la conexión interesante es con Toulouse y con Burdeos, que son los dos núcleos importantes del suroeste de Francia. Realmente en este sentido estamos taponados, ¿no? Realmente no hemos conseguido que la brecha de los Pirineos se abra, y si esta se abriera realmente todavía reforzaría bastante más nuestra posición. Y en este sentido también es razonable la aspiración aragonesa porque las vías de comunicación con el Pirineo pues sean más fluidas. Entonces, bueno, esta es la tercera cuestión que quería abordar, tenía que ver con estas ventajas que nos da esta localización. Es un activo y que por lo tanto parece razonable que se explote. Cuarta cuestión que quiero abordar. He hablado de una economía muy abierta. Tenemos una economía muy abierta, enormemente vinculada con el mercado internacional y con el propio mercado español. Una gran parte también de nuestra producción va, por ejemplo, al mercado catalán. Tenemos una conexión económica muy potente con el mercado catalán, mucho más potente que con cualquier otro territorio de España. Entonces, esta internalización es importante, es un elemento sustancial, y entonces esto me lleva a hablar de dos sectores muy vinculados a esta internalización y de otro sector menos vinculado, pero que también es relevante. En primer lugar, me quiero referir a la automoción, ¿no? La automoción es un clásico desde 1979, cuando existe General Motors en Zaragoza, que se instala y no es casual, tiene que ver con estas rentas de situación, con la localización que tenía el lugar en el que estaba Aragón. Seguramente ahora no se instalarían ya en Aragón, que las fábricas de automóviles se tienen que instalar en los litorales porque tienen un mejor acceso a los mercados internacionales, y también tuvo que ver con la tradición de la que os he hablado antes, de industrias del metal, de construcciones metálicas, etc., ¿no? Es decir, que la industria del automóvil, especialmente cuando no estaba tan robotizada como ahora, necesitaba mano de obra con cierto nivel de cualificación. Y esta mano de obra con cierto nivel de cualificación existía especialmente en la ciudad de Zaragoza y en su entorno. Y desde este punto de vista, pues la automoción ha tenido un papel muy relevante. ¿Cómo de relevante? Menos ahora que en los años 80. Más o menos ahora las exportaciones de material de transporte de automóviles son como el 25% de las exportaciones aragonesas a otros países. Pensar que en los años 80 eran el 80%, ¿vale? O sea que nuestra vinculación internacional entonces dependía esencialmente del automóvil. Ahora no. Bueno, que sea el 25 o 30% es bastante espectacular cuando se trata de una única empresa. Fijaros entonces que tenemos aquí una cierta ventaja. Tenemos un clúster de automoción muy potente con una matriz que es General Motors, una matriz donde, a pesar de que los salarios españoles son relativamente altos frente a otros países del este de Europa, todavía Opel o Stellantis ahora todavía invierte aquí porque la productividad de esta industria es muy elevada en Zaragoza frente a otros países. Por eso invierten, si no se irían. Pero esto es también nuestra debilidad, que tenemos muy pocas actividades de I+D en la automoción. Realmente en innovación aquí se hace muy poco, y esto es una debilidad porque entonces somos fácilmente externalizables, es decir, se puede llevar todo y no pasa nada porque realmente aquí no tenemos esta parte de innovación que es bastante fundamental. En segundo lugar, quiero hablar de dos actividades que están muy vinculadas a lo que serían los recursos naturales y que en la actualidad son muy importantes en Aragón. Bueno, he hablado de la automoción, no os voy a hablar de todo, pero vinculado a la automoción hay un clúster muy importante de industrias auxiliares. Mantenemos esta potencia en industria metálica y en producción de bienes de equipo, es decir, que esta industria, podríamos decir, avanzada, sigue siendo relevante, y hemos avanzado en otros sectores también potentes, como puede ser la química, farmacia, este tipo de actividades, ¿no? O sea que tenemos una industria desde este punto de vista interesante, diría yo.
Entonces ahora quiero hablar de dos sectores muy dinámicos y en alguna medida polémicos. Entonces quiero hablar de las energías renovables y de la agricultura, particularmente del porcino. ¿Qué ocurre con las energías renovables? Que justamente tenemos aquello que en otros lugares no existe, que es mucho territorio. Mucho territorio es importante especialmente cuando hablamos de molinos de viento, menos relevante cuando se trata de placas solares, pero también puede ser importante. Y unas políticas, en mi opinión, voy a ser crítico con el anterior gobierno, muy permisivas y poco, ¿cómo lo diría yo?, con escasa capacidad de planificación, que han facilitado, enormemente acogedoras de inversiones en energías renovables, que han facilitado una auténtica explosión de instalaciones en Aragón. Yo hasta hace poco era súper crítico porque veía que esto no va a generar ningún recurso, ningún efecto de arrastre relevante sobre el territorio. Es decir, que las renovables van a repetir la historia de la hidroelectricidad de principios del siglo XX. ¿Qué ocurre con la hidroelectricidad? Pues que se construyeron pantanos, se hicieron saltos, la gente en muchos casos se tuvo que ir y las centrales eléctricas desde muy temprano el siglo XX se automatizaron muy rápidamente, con lo cual generaron muy poco empleo. Mientras los precios de la energía no se unificaron, esto sí que generó efectos importantes de arrastre sobre las economías locales. Y tenemos dos ejemplos súper fuertes. Uno es Sabiñánigo y otro es Monzón. Sabiñánigo, la industria electrointensiva de capital básicamente francés, se instala en Sabiñánigo simplemente porque están cerca de las presas de los saltos hidroeléctricos. A principios del siglo, las pérdidas de energía en el transporte estaban en torno al 30%. O sea, tú ponías energía en red y el 30% se evaporaba. Entonces, estar cerca te permitía tener precios de la energía más bajos. Y si tú eras el propietario de los saltos, como ocurría con una parte de estas industrias electrointensivas, de producción, por ejemplo, de aluminio, pues entonces todavía conseguías precios más bajos. Entonces, Sabiñánigo, que era un pueblito de 200 habitantes, se ha convertido en una pequeña ciudad, o se convirtió en una pequeña ciudad gracias a que la energía era más barata en Sabiñánigo que en Zaragoza o que en Bilbao y con Barcelona. Esto acaba en 1951. Se unifican las tarifas eléctricas. Esto quiere decir que el sistema eléctrico español pasa a cargar el mismo precio en cualquier lugar, ¿vale? Y esto genera el desincentivo para que instalarse en Sabiñánigo cuando te puedes instalar en Bilbao, en estos entornos industriales metropolitanos más productivos, ¿no? Entonces, asumes los costes y te quedas sin ninguna ventaja. Con las renovables inicialmente estamos en el mismo panorama. Como tenemos precios iguales en todos los lugares, no hay ninguna ventaja para generar actividades económicas cerca de los parques donde hay una producción importante de energía renovable. Hay varios trabajos empíricos de un compañero de la facultad que está haciendo la tesis doctoral que ponen en relieve que el efecto sobre el PIB, sobre la población, es nulo cuando no negativo en algunos casos. Por lo tanto, no han dejado nada, han castigado al territorio y tenemos pues un porcentaje de producción de energía renovable en comparación con otras comunidades autónomas brutal. 70% en Aragón, 17% en País Vasco o Cataluña. Es decir, que parece que estamos destinados a exportar energía como hicimos a principios del siglo XX sin retener valor. Esto explica, en mi opinión al menos, la protesta en un territorio como Teruel frente a esta multiplicación de instalaciones sin que haya pocos incentivos. A ver, el crecimiento de las renovables es esencial para la descarbonización, o sea que no estoy diciendo que no tenga que hacerse, pero digo que la forma en la que se ha hecho no parece la más adecuada, sobre todo porque si tuviéramos una apuesta tan fuerte por la descarbonización, habría esta política de facilitar los grandes parques, habría venido acompañada de una política de facilitar las pequeñas instalaciones. Por ejemplo, que la gente en los pueblos se ponga todo el mundo paneles solares en los tejados. Y esto no existe. Si hablamos de comunidades energéticas, que sería una forma de conseguir el autoabastecimiento a base de energías renovables, lo que sabemos es que hay obstáculos permanentes. El pueblo de Urries, con un alcalde muy dinámico, lleva 2 años y medio y ahora está con las placas instaladas y ahora están pensando que por fin nos van a conectar.
En Artieda exactamente lo mismo, por citar los alcaldes amigos, ¿no? Entonces, aquí hay una incongruencia. Si realmente apostamos por la descarbonización, vamos a hacerla a gran escala y a pequeña escala, porque a pequeña escala se puede hacer mucho. En cualquier bloque de viviendas de Zaragoza, si ponemos paneles, nos podríamos ahorrar con aerotermia en torno al 20% de la factura eléctrica. ¿Qué ocurre? Que fijaros que esto afecta a las distribuidoras de energía, es decir, que básicamente les estamos quitando el negocio. Bueno, hasta aquí, si hubiera dado esta conferencia hasta hace un mes, diría, esto se queda aquí. Yo ahora me cuestiono a mí mismo, ¿por qué? Porque resulta que ahora llega Amazon, empieza a montar estas granjas de datos que son súper intensivas en consumo de energía eléctrica, y entonces parece que el tener renovables sí que puede generar efectos. El primer efecto es que se instalen estas granjas. Creo que cada una de estas implica un incremento del consumo de energía eléctrica de en torno al 10%, 15%. Esto es bestial. Es una brutalidad. Y esto explica entonces por qué deciden quedarse aquí. ¿Por qué? Porque quieren energía 100% renovable y quieren estar cerca. Por dos razones. Porque las pérdidas de energía no son del 30%, pero son de en torno al 15%. Es decir, que si consiguen, la política de precios únicos ya no existe, si consiguen un contrato con un proveedor de energía a un precio más bajo que la media, como uno de sus grandes costes es justamente la energía, pueden incrementar sus beneficios. Y además porque me he enterado, no sé de esto nada, pero me han contado que existe lo que se llama la latencia, que es la pérdida de datos también en la transmisión. Es decir, que si tú transmites largos a larga distancia, también pierdes. Entonces es bueno estar no solo las matrices, las granjas de datos allí, sino que podría haber un efecto más interesante a medio plazo, y es que las empresas intensivas en datos se situaran cerca de las granjas. Y entonces cambiaría un poco el panorama que teníamos. ¿Qué es lo que no cambiaría? No cambiaría la distribución territorial de los beneficios, porque las empresas no se van a situar en Teruel, donde están los molinos, sino que se van a situar cerca de donde están las granjas de datos de Amazon. Entonces, reforzaría, beneficiaría a Aragón en su conjunto, pero de alguna forma reforzaría este desequilibrio territorial. Entonces, como veis, este tema de la energía, pues tenemos luces y sombras. ¿Qué pasa con la agricultura? El porcino es en estos momentos el 45% de la producción agropecuaria aragonesa. 45%, solo el porcino. De los 25 grandes exportadores de carne de cerdo del mundo, 2 empresas son aragonesas. Hay 3 españolas, 2 aragonesas y una catalana. El Grupo Jorge y el Grupo Costa son 2 de las grandísimas multinacionales que existen, o de las empresas en exportación de carne de cerdo. ¿Por qué se instalan aquí tanto? Bueno, porque se han alcanzado economías de escala muy altas en la producción de carne de cerdo, el mercado doméstico está saturado, entonces desde hace 15-20 años la salida para las empresas ha sido la exportación, principalmente a la Unión Europea, pero en los últimos años también a China, que es más o menos en estos momentos el 20% de las exportaciones de carne de cerdo de España. ¿Qué quiere decir? Entonces, somos muy dependientes ahora del mercado exterior. Es decir, que si China impone aranceles a la carne de cerdo en represalia a los aranceles que hemos puesto a los vehículos eléctricos, los sufriremos. ¿Por qué se dan un año de tiempo para estudiarlo? Porque tienen peste porcina y no son autosuficientes en estos momentos. Si en el momento que China sea autosuficiente, cortarán nuestras exportaciones de carne de cerdo. ¿Impactos en el territorio? Bueno, variados. Desde el punto de vista de las zonas donde se han instalado estas granjas, impactos interesantes, porque en muchos casos son las actividades que dinamizan territorios muy despoblados, territorios con poco músculo económico, con pocas actividades económicas. Desde el punto de vista medioambiental tenemos problemas, tenemos menos problemas. ¿Por qué se instalan el porcino en España? Porque en Dinamarca es que no caben más, es que tienen que exportar los porcinos pequeños a Alemania porque ellos ya no pueden absorber tanto, y lo mismo les pasa en los Países Bajos. No tienen suelo suficiente, no pueden absorber los purinos que se están generando. Aquí tenemos mucho suelo y los purinos se pueden utilizar para el abonado de los campos, y por lo tanto tenemos una capacidad de absorción que no existe, pero estamos ya en el punto de saturación. Cataluña está saturada, Aragón está en el punto de saturación,
y las nuevas tierras prometidas son Castilla-La Mancha y Castilla-León, donde tienen todavía mucho suelo y donde todavía puede crecer el sector. ¿Problemas? Pues que el mercado doméstico está saturado y que nuestras exportaciones España es el primer exportador mundial de carne de cerdo. Esto es muy importante. Hace 25 años éramos importadores netos de carne, ahora somos súper exportadores, o sea que es un cambio económico drástico, ¿no? Pero, como veis, una actividad muy potente en el territorio de Aragonés sujeta algunas incógnitas interesantes para el futuro. Sigo con otros puntos de los temas que quería tratar para no extender ya mucho más. Quiero hablar brevemente de la importancia de la economía del conocimiento, nuestras potencialidades y nuestras debilidades, y luego hablaré de 2 o 3 cositas más breves. Tenemos una base sólida en lo que sería I+D+I, en el sentido de que tenemos lo que podría ser sobre todo un campus vinculado a la Universidad de Zaragoza, pero no exclusivamente, en producción científica y en transferencia a las empresas bastante relevante. Es decir, que tenemos desde este punto de vista una potencialidad fuerte, pero tenemos una debilidad, y es que nuestro sistema de ciencia y de educación universitaria está mal financiado. Ha estado tradicionalmente mal financiado y sigue en la actualidad mal financiado, lo que quiere decir que esto nos resta un poco de competitividad. Tenemos otra debilidad, y es que las empresas invierten poco en innovación, en investigación y desarrollo. Es decir, que gran parte de la enorme parte de lo que se hace, sobre todo del sector público. Y como consecuencia tenemos un problema, en mi opinión, serio, que es de fuga de cerebros. Muchos de los jóvenes que formamos se tienen que ir a trabajar a metrópolis más grandes que la nuestra, ¿no? Como podría ser Madrid o Barcelona, porque realmente no generamos suficientes puestos de trabajo cualificados. Y esto es un déficit complicado de solucionar, por lo que os he dicho antes sobre las economías de aglomeración, porque al final muchas de estas empresas que se basan en el conocimiento prefieren situarse en estas macroáreas urbanas. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que tengan que afrontar costes fijos de suelo, tanto para la empresa como para los trabajadores cualificados, que les hagan plantearse que la deslocalización a otras zonas con menores costes podría ser interesante. Siguiente punto. ¿Qué tejido social tenemos? Tenemos un tejido social, como ocurre en gran parte de España, bastante desigualitario. Somos una sociedad muy desigualitaria. Menos desigualitario Aragón que otras zonas de España, pero en comparación con otros países europeos bastante desigualitario. Es decir, que el 1 o el 5% más rico acumula un porcentaje bastante elevado de la riqueza y de los ingresos, ¿no? Este es un problema, por lo tanto, de nuevo tenemos un espacio para las políticas públicas que deben de tratar de corregir esta desigualdad y buscar una mayor equidad. A pesar de eso, tenemos, y esto las empresas lo valoran mucho, una paz social bastante notable, un territorio bastante poco conflictivo, donde es bastante fácil la conciliación relativamente fácil entre empresarios y sindicatos, donde había un clima político, yo diría, pacífico hasta hace un año aproximadamente, donde percibo un deterioro muy notable. El deterioro está muy vinculado, en mi opinión, a 2 cuestiones: la irrupción de la ultraderecha, que genera un clima muy crispado, y por otro lado, un intento que yo no creo que sea muy fructífero por parte de los conservadores, de reproducir las guerras políticas que se dan en Madrid, en el territorio de aragonés. Yo creo que hasta hace 1 año o 2 años aquí había un clima fácil, ¿no? No necesariamente para llegar siempre a acuerdos, pero bueno, un cierto clima político adecuado, lo cual es importante para que las empresas estén en los sitios. Esto es uno de los déficits en estos momentos de España, ¿no? Aunque por otro lado hay un enorme vocerío y, sin embargo, las políticas más relevantes de los grandes partidos no son tan distintos, ¿no? O sea, que es un tema complejo. Penúltimo tema, medio ambiente. Tenemos un problema enorme de cambio climático, y este problema enorme de cambio climático debemos de combatirlo. Lo estamos haciendo aquí de una forma rápida con esta descarbonización, con la producción de renovables, pero no solo hay que hacer una transición energética, sino una transición energética justa. Y yo creo que los territorios que están soportando
las nuevas instalaciones deben de ser compensados y no hay ninguna política pública seria en esta dirección, más allá de que obviamente los ayuntamientos donde hay estas instalaciones cobran impuestos y por lo tanto las finanzas municipales obviamente mejoran. Pero nos vendieron un camelo y era que las grandes empresas que iban a construir los parques renovables y es que iban a hacer planes de desarrollo comarcal para beneficiar a todas las comarcas. Esto ha sido mentira, no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que tenemos que exigir más, tenemos que conseguir que reviertan algunos beneficios a las zonas que sufren estas instalaciones. Y por último, para terminar, quería decir algo sobre políticas públicas. ¿Vale? ¿Qué quiero decir sobre políticas públicas? Yo creo que no hay una estrategia de desarrollo, ni ha habido, ni se le espera en la comunidad autónoma, más allá de algunas políticas que claramente sí que se han singularizado y que sí que se han tratado de potenciar. He hablado de la logística, donde claramente sí que ha habido una política muy consistente, muy transversal en el sentido de que el gobierno actual se puede poner las medidas que quiera, pero casi todo lo que se está haciendo ahora estaba negociado previamente por el gobierno anterior, lo cual es bueno, que cambien los gobiernos y no cambien algunas políticas. Esto sería algo relevante. En el caso de la logística había una política clara, yo creo que en general bastante bien pensada. Había una política clara también en el tema de la energía, yo creo que en este caso mal planificada. Una parte positiva que era el convertirnos o el hacer una descarbonización rápida, pero yo creo que de esta forma territorialmente bastante injusto. Había una política permanente de facilitar la inversión del exterior. Yo, en principio, también estoy a favor de esto, me parece adecuado. Y ha habido una política variable sobre la provisión de servicios públicos. Yo creo que aquí el signo político de los gobiernos ha influido más y desde mi perspectiva, en este caso una perspectiva ideológica a favor de la redistribución, a favor de la equidad, pues yo creo que aquí tenemos bastante trabajo que hacer en lo que sería acceso a servicios públicos y sobre todo políticas de corrección de la desigualdad. Aquí he hecho en falta que se pueda hacer mal. Esto nos llevaría a un tema complicado que estamos viviendo intensamente, que es la financiación de estos servicios públicos. Nos enfrentamos a un problema serio y es que el coste por persona en la provisión de servicios públicos en zonas de baja densidad es mucho más elevado que en zonas de alta densidad, es decir, que para la Comunidad de Madrid proveer servicios públicos es mucho más barato que para Aragón. Eso nos remite a la financiación de las comunidades autónomas, porque los servicios públicos que consumen más recursos, que son sanidad y educación, están completamente transferidos a las comunidades autónomas y, por lo tanto, tenemos una queja permanente de que no estamos suficientemente bien financiados asumiendo estos costes elevados de provisión del servicio. No esperamos muchos cambios en este terreno porque nos enfrentamos a una lógica del mercado político y es que los que tienen densidades de población más altas concentran también un poder político más elevado y por lo tanto a la hora de negociar un nuevo sistema de gestión autonómica pues no tenemos las de ganar, ¿no? Y he hecho en falta también una política de innovación, de apoyo a la ciencia, a la I+D+I mucho más contundente. Estamos gastando en torno a un 1 y pico por ciento del PIB aragonés en esto, cuando deberíamos estar por encima del 2%. Es una queja permanente y van pasando los gobiernos y realmente no conseguimos mejorar sustancialmente. Yo en general lo que he hecho en falta es una política, una estrategia de desarrollo más compacta, ¿no? que valore de alguna forma en qué dirección queremos ir y cómo caminamos en esta dirección. Quizás desde una perspectiva liberal de mercado pues no hace falta esta estrategia de desarrollo, no es necesaria, hay que dejar que el mercado funcione, pero yo creo que la lógica de los países que tienen estrategias de desarrollo más potentes no es que el mercado funcione, sino que básicamente tenemos, por ejemplo, el modelo de los estados desarrollistas asiáticos, donde tenemos al gobierno dirigiendo un poco hacia dónde puede marchar la economía. Entonces yo creo que un papel activo del sector público es apreciable y puede ser interesante, pero esto exige un poco reflexionar, incluso sería interesante llegar a un consenso, que no es imposible en muchas áreas
más allá de barreras ideológicas en torno a qué dirección queremos, hacia dónde queremos ir, ¿no? Yo creo que esto se echa en falta. Y acabo hablando de, como no podía ser más para cerrar esto de las estrategias frente a la despoblación, ¿no? Había una directriz de 2017 del Gobierno de Aragón, del Departamento de Vertebración Territorial, modélica en su concepción, con unos objetivos muy por delante de lo que en cualquier otra estrategia se ha generado posteriormente en España, que realmente ha tenido un grado de aplicación, como se va a ver en un informe que va a publicar enseguida la Cámara de Cuentas, en el cual hemos colaborado, pues un grado de ejecución bastante bajo, porque se pueden dar paradojas como que en un gobierno de coalición compitan distintas áreas de este gobierno en función de qué partido las detenta las competencias, ¿no? Compitan y a veces no había mucha cooperación dentro del gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que esto ha sido un problema que hemos tenido. La población estaba en vertebración territorial. Cuando el tema se puso de moda, el presidente consideró que tenía que haber además un comisionado de lucha contra la despoblación totalmente redundante para coordinar tareas, que no ha realizado ninguna coordinación de tareas, y desde ese punto de vista la estrategia, pues, en cierta medida, no ha dado los frutos que podíamos esperar. El panorama actual es mucho peor. Caza, toros y no sabemos qué más, y anti-inmigración, cuando realmente las zonas más despobladas de Aragón que han tenido dinamismo demográfico en los últimos años ha sido gracias a la inmigración, ¿no? Entonces, en este sentido, pues la previsión es que vamos a empeorar bastante más, dado quien dirige el departamento responsable de ese tema. Básicamente porque las políticas que plantean ni han funcionado ni van a funcionar en el futuro, ni los objetivos van tampoco en la dirección que consideramos que son más adecuados. Bueno, un recorrido apresurado, quizás demasiado rápido, quizás he tocado demasiados temas, 51 minutos. Más o menos lo que Muchas gracias, Vicente. La verdad que se pueden decir muchas cosas, o pocas cosas más se pueden decir tan bien dichas y tan interesantes en tan poco espacio. Seguro que va a haber intervenciones y que vamos a tener preguntas que hacer de aquí de la sala o de nuestros seguidores online que están controlando Eduardo. Nos han seguido, ¿verdad? Sí. Ahora, he visto antes una paradigma, no sabía si había algún problema. Bueno, pues comenzamos en el turno de preguntas. ¿Cómo se define productividad? Hay muchos tipos de productividad. Yo cuando he hablado de productividad, hacía productividad por trabajador, por persona empleada. Entonces, cuando decimos que tenemos una productividad relativamente más alta, estamos diciendo que si tú divides lo que producimos por el número de horas trabajadas, nuestra productividad es más alta que la de otras zonas de España. Si digo que la productividad de la industria es más alta que de los servicios, quiere decir que en una fábrica donde todo está bastante mecanizado, el valor de lo que produces dividido por las horas de las personas que trabajan es más elevado que en una actividad, por ejemplo, cerealista, ¿no? Por poner un ejemplo. Hay otras productividades, pero ya tocando los factores, cosas más complicadas, pero yo he hablado de esta que es la más simple. Esta es importante porque al final los salarios tienen una vinculación muy importante a la productividad. En actividades de alta productividad, los salarios tienden a ser más altos o más altos que en actividades de baja productividad. Eso quiere decir que en estas estrategias de desarrollo de las que hablaba, estaría bien que nos orientamos hacia actividades de alta productividad. Está bien lo del cerdo, pero si me dejan elegir, prefiero biotecnología, porque es una actividad de muy alta productividad. En ese sentido es más interesante. Nacho. Bueno, primero, muchísimas gracias, Vicente, por tu interesantísima y clarísima exposición y por haberte puesto a nivel de usuario para que algunos profanos como yo, por ejemplo, pues la hayamos podido entender. Doy clase a los de primeros, no me supone mucho. Bueno, entonces, yo, ha habido una cosa al principio que has comentado que me ha llamado la atención cuando has hablado de que el régimen franquista, entre sus objetivos, no tenía el vaciado. El vaciado de algunas zonas de Aragón, en concreto del Pirineo. Y recordaba
la tesis de José María Cuesta sobre la explotación solar, que conoce bien, la publicamos en el CEDAR casi al principio de existencia, de uno de los planes de desarrollo, no recuerdo cuál, decía, no sé si se decía pero tú lo sabes mejor, decía que uno de los objetivos era los pantanos y las repoblaciones forestales asociadas para evitar la erosión de tierras, etcétera, pues sacar a las personas que vivían en ese territorio y llevarlas a otros lados, ¿no? Pero a la vez, uno de los objetivos era llevar en mano de obra fundamentalmente andaluza y extremeña al Pirineo, lo cual era una contradicción porque estabas sacando a la gente originaria y, por otro lado, llevando gente de otros lugares. Entonces, no sé si esto es o no una estrategia de largo alcance, ¿no? Porque no solo estás quitando la población, sino que además estás destruyendo pues, el tejido, la cultura, etcétera, todo lo que había en esas zonas. Yo no me acuerdo de la tesis de Cuesta, que por cierto ha fallecido hace un par de años o sí. A ver, lo que he dicho obviamente es matizar. He dicho que las políticas en cierto caso acompañaron. Lo que he dicho es que no fueron la clave. Te voy a poner el ejemplo más dramático, los pantanos. ¿Vale? Aquí tienes un caso claro donde hay una política de que se hacen, bien sean saltos hidroeléctricos o envases de regadío, para beneficiar la agricultura del valle o bien a la gran industria de Cataluña y el País Vasco, también de Zaragoza, que son las principales consumidoras de esta energía. Y en este caso no hay consideración de ningún tipo por la población local, por lo tanto se les expulsa. Sí, esto es contundente, no se puede cuestionar. Si vemos en un libro que publicamos también en Rol de Estudios Aragoneses, un colega de aquí, que ha sido director del Departamento de Historia Económica de Barcelona muchos años y trabaja allí, él estimó el impacto demográfico de esto. El impacto es pequeño. ¿Vale? Claro, si tú coges una comarca donde pasó esto, es enorme, pero en el conjunto del Pirineo el impacto fue pequeño. Ahora bien, obviamente, pues, tú tomas la garcipollera, claro, pues que es brutal. En este caso, la política de repoblación forestal efectivamente vacía completamente el valle. Es decir, tú vas a encontrar episodios de esto. Y lo que digo es que en el conjunto de las zonas rurales esto no es lo esencial, porque en la provincia de Teruel no encuentras casos, no hay tantos casos similares y la salida de población es mucho más elevada. Por lo tanto, no funciona. Mira, hasta el año 51, claramente, hay una política una película que es ejemplo de esto, que mi amigo que te lo también, que es Surcos. Surcos muestra cómo una familia del campo que va a Madrid, la corrupción de la ciudad, el tal, o sea, es falangista el director de la película. Lo que quieren decir es no vayan a las ciudades. O sea, hay una política, hay un sesgo claramente anti-inmigración rural. Y esto cambia a partir del 51. Hay un ministro de Agricultura que se llama Cabestany que dice más agricultura y menos agricultores. Ahí está cambiando la política. Están asumiendo que efectivamente sobra mucha gente en el medio rural, pero no necesitan activar políticas para que la gente se vaya. Simplemente lo que hay es el dinamismo, será de Barcelona o de Alemania. Lo que ya facilita es que la gente se pueda ir, ¿no? Es más, y seguramente en algunos casos proveen los medios. O tú me dices que la política de polos de desarrollo, por ejemplo, Zaragoza, Valladolid, no es una política que favorece a la despoblación. Bueno, no, es una política copiada del modelo francés que, con un impacto modesto. Zaragoza no se convirtió en una ciudad tan industrial gracias al polo de desarrollo. La dinámica de mercado fue mucho más importante, que tiene algún impacto. Es decir, yo no digo que la política no acompañara, que no encontremos, como tú has encontrado buenos ejemplos donde fue contundente. Lo que digo es que no es la explicación fundamental, que fue mucho más importante el deseo de la gente de mejorar su vida. Un colega que fue editor de la revista del CEDAR de hace muchos años, que ahora ya no está aquí, que está en Oviedo, tituló su tesis, decía la despoblación de la montaña española, entre interrogantes, un drama rural. A ver, es que se vivía muy bien en estas zonas. Yo quiero desmitificar también esta vieja sociedad rural. Parecía que la gente estaba de cojón allí en el Pirineo, no sé dónde, o sea, las condiciones de vida eran muy duras. Entonces, que la gente quisiera ir a un sitio donde tenía acceso a ciertos servicios, a ciertos trabajos a veces menos penosos, esto también se fue mucha gente contra su voluntad, claro que sí.
decir, lo que quiero decir es que es complicado. Entonces, a mí lo que no me gusta es estos tópicos que ahora se asientan de la España vaciada y tal, y ahora vamos a cambiar la política. Y el manifiesto de la España vaciada, si te lo miras, que tiene unas 400 páginas, propone cambiar hasta la Constitución Europea para solucionar el problema. Ese es el grado de ambición. Y aún así no cambiarían las cosas, porque ahí está otra dinámica de fondo que va en otra dirección. Entonces, las cosas son muy complicadas. Y yo soy, si queréis soluciones complejas, de respuestas simples, os habéis equivocado conmigo. El de se acabó la fiesta tiene respuestas simples, yo no. Yo tengo respuestas complejas a preguntas complejas. Y esto no gusta en la sociedad actual. A nosotros en cambio nos ha gustado mucho tus propuestas y tus soluciones y tus explicaciones. Sí, bueno, gracias Vicente por la calidad expositiva y las temas que nos has abordado aquí. Yo una pregunta, has hablado de la relación comercial Cataluña-Aragón, Aragón-Cataluña, tanto en venta como en compra. Quería saber si ha habido algún tipo de impacto positivo o se ha notado a raíz del proceso que se deslocaliza a una empresa, como había pasado antes con el tema del terrorismo en el País Vasco. ¿Ha tenido alguna repercusión notoria dentro de la economía aragonesa? No solo para Cataluña, para Aragón, Cataluña es importante, para Cataluña, Aragón es también un gran mercado, es decir, que tenemos el vínculo económico es muy potente. No te sé responder con datos. Lo que he visto a nivel de leer en la prensa es que sí que ha habido algunas deslocalizaciones de empresas y que sobre todo la parte oriental de Aragón se ha convertido en un lugar muy atractivo para ciertas inversiones que en algunos casos son de capital catalán. No sé medir el impacto que esto ha tenido. Realmente no lo sé. No he visto datos, ni sé si alguien los tiene. No sé. Hace unos días hay unos datos diciendo que eran mucho menos de lo que podía imaginar. Entonces, algunos se piensan otra pregunta y yo te quiero hacer una reflexión con preguntas. En el siglo pasado, se hablaba siempre de la situación geoestratégica de Aragón, específicamente de Zaragoza, pero realmente no tenía consecuencias. Quiero decir, quedaba muy bien, muy bonito, los romanos muy bien, que fundaron la ciudad donde vieron que estaba mejor ubicada, pero durante todos los siglos no se veía realmente esa traducción directa en hechos concretos. Pero sin embargo, cuando llegamos ahora a este siglo, hemos visto, por ejemplo, que la logística sí, que ha supuesto la implantación de muchas empresas importantes y por tanto ahí la geoestrategia sí que ha tenido una repercusión directa, incluso en la agroalimentación, Bonaria en Épila o Fini y otros grupos en la litera implican un desarrollo importante de un territorio incluso fuera de Zaragoza. En el caso de Épila cerca, pero en el caso de la litera y demás, que es la comarca y la zona que más está creciendo de Aragón con diferencia, tiene unas repercusiones importantes. Pero ahora viene la última, a la que ya se lo he dicho antes, que es el tema de los centros de datos, porque la producción de energía renovables, tanto solar como eólica, pues porque como bien decías, no ha generado puestos de trabajo especialmente y sí desarrolla algunas empresas peruanas. Pero ahora con los centros de datos, que efectivamente no solamente requieren mucho consumo de energías renovables, sino también de agua, y ya reunir territorio, reunir un abastecimiento importante de agua y energías renovables muy cerca también, ya eso muy pocas lo pueden reducir. Y eso supone inversiones muy importantes, creación de puestos de trabajo, muchos de ellos muy cualificados, incluso no solo en la ciudad, porque por ejemplo en estos momentos hay 3 centros en Huesca, en el Burgo de Ebro, en Villanueva de Gállego, también en Zaragoza, y puede que algunos otros vengan a alguna otra localidad más o menos cercana. Pues yo aquí sí que aprecio ahora que en este momento sí que la situación geoestratégica de Aragón y de Zaragoza sí que está, digamos, dando resultados o teniendo frutos visibles, ¿no? Cosa que antes costaba mucho, ¿no? No se veía. Prácticamente hasta este siglo avanzado no se ha visto. Entonces, ¿tú crees que eso ahora esta dinámica es positiva en este sentido? Lo de los centros de datos, por ejemplo, si van a llegar, ahora se habla de la creación de un polo aquí en Actur, no me acuerdo cómo se llama, un centro, un complejo de ciencia, ¿no? O de industria tecnológica. Por ejemplo, cosa que no hemos conseguido hacer, se hizo Hualca hace muchos años en Huesca, que alguna cosa supuso, pero no habíamos conseguido hacerlo. A lo mejor ahora tenemos la oportunidad, tenemos la ocasión de conseguir fijar otro tipo de empresas, de tipo tecnológicas,
o de otras, el sector farmacéutico, que ha salido también a él, que también está creando inversiones muy importantes y son empresas de alta cualificación, etcétera, etcétera. Tenemos la gran oportunidad ahora y estamos a tiempo. Yo creo que esta renta de situación siempre ha tenido algún efecto, incluso cuando, como comentaba en el siglo XIX, el núcleo ferroviario, porque era el cruce de líneas, talleres mecánicos, es decir, algo tenía y en los años 60 y 70 también tiene cierto impacto. Y creo que General Motors, cuando lo instala, no se puede entender si no pensamos en que era un lugar estratégico para exportar los coches hacia Europa o hacia el resto del mercado peninsular. Pero cuando planteas lo de la logística, a mí me parece que es un ejemplo de que las políticas públicas pueden tener impacto cuando se plantean bien. Y a mí me parece una política muy acertada la que se desarrolló con la logística. Básicamente, el facilitar de alguna forma que se instalaran estas empresas aprovechando esta situación, creo que fue una apuesta estratégicamente. Aquí sí que yo creo que hay una estrategia. Y esta estrategia fue a mí me parece una estrategia que ha dado muy buenos resultados. Lo que planteas ahora con el tema de se van a derramar este impacto de las granjas de datos o no, yo no te sé contestar, porque lo que no sé es desde el punto de vista de las empresas que utilizan intensivamente estos datos, hasta qué punto les va a compensar. Parece, lo que se lee por ahí es que podría ser efectivamente el siguiente salto, ¿no? Es decir, que en torno a estos centros de datos se genera una mano de obra cualificada. Esta mano de obra puede cualificarse allí y luego dedicarse a hacer otras cosas, ¿no? Es decir, que en sí mismo es positivo. El sistema de educación se debería orientar en esta dirección, a poder, no solo ingenieros, sino también mucha gente de formación profesional para trabajar en este tipo de cosas. Entonces, yo creo que es una oportunidad, y como hay esta oportunidad, yo diría que también el gobierno que esté, ¿no?, el de ahora o los próximos, deberían de pensar en una estrategia. Yo creo en las políticas industriales. Las políticas industriales pueden tener efecto, a veces sí y a veces no, pero yo creo que aquí una política industrial de acompañamiento sería eficaz y efectivamente en este sentido podría dar resultado. No estoy tan seguro que la ventaja sea, no lo sé, habría que preguntarles a los de Amazon, ¿no?, si se han instalado aquí por razones logísticas o porque tenemos los recursos naturales que necesitan. Me parece que están pesando más los recursos naturales que las razones logísticas, pero no estoy seguro. Es decir, que a lo mejor era mejor instalarse cerca de Barcelona, pero es que no tienen agua, ni agua ni energía renovable, no tienen ninguna de las cosas, ni suelo, es que no tienen nada. Entonces, me parece que han pesado más los recursos naturales que logísticos. Otra cosa es que también ayuda. ¿Alguien ha alguna pregunta más? Pues pasamos, Eduardo, ¿tenemos alguna? Bien, sí que, no, porque como está aquí no me hace falta. Sí que hay una pregunta, aparte de varias felicitaciones, así que simplemente transmito la pregunta, que es de Ángel Cortés, que además felicita y dice: estupenda conferencia pedagógica, muy meritoria, pues para mí la economía resulta un tema especialmente áspero. Muchas gracias, enhorabuena. La pregunta es: me gustaría consultar al profesor por las perspectivas de futuro para la economía aragonesa y sobre todo para el mercado laboral de los jóvenes. Pues veo un sector primario que, salvo los tocinos, está empobrecido y envejecido, y un sector industrial que, salvo la GM, bueno, la Apple, es más bien escaso, bueno, como es ahora Stellantis, ¿no?, más bien escaso, y ya no te digo cuando vea el capital que en Túnez puede fabricar con seguridad y menos costes. ¿Dará solo el servicio los servicios y el turismo para que la economía aragonesa se mantenga y pueda crecer? Esa es la pregunta. No sé contestar realmente, no sé cuáles van a ser las perspectivas para el mercado laboral. Lo que sé es que tenemos una de las tasas de desempleo más bajas de España. Estamos cerca de lo que llamamos solo el paro friccionado, es decir, que básicamente solo están buscando trabajo. O sea, de las personas que realmente quieren trabajar, solo están en paro aquellos que están cambiando de empleo, los que han terminado sus estudios y están buscando su primer empleo, los que se quieren cambiar. Entonces, yo lo que percibo es que tenemos un problema de escasez de trabajos, podríamos decir, manuales cualificados, trabajos que se derivan, por ejemplo, de ocupaciones tipo, no sé, carpinteros, electricistas, gente que haga cosas de electrónica. Hablas con la gente, no encuentran mano de obra. Es decir, que la gente prefiere trabajar en Zara con un salario más bajo que estar en una carpintería. Esto es nuestra realidad. Entonces, yo creo que aquí tenemos
un problema y por lo tanto habría que, ya se está trabajando con el tema de la formación profesional, pero creo que se debería trabajar más. Yo creo que tenemos también perspectivas de que se van a seguir creando empleos, podríamos decir, de baja cualificación y no muy bien retribuidos, por ejemplo, en todo el sector servicios, hostelería y este tipo de cuestiones. Y creo que tenemos el problema que he señalado antes, de que para muchos empleos cualificados las oportunidades son escasas aquí. Entonces la gente se nos va. Y esto, la única solución es que se estar en empresas y que estas empresas realmente tengan capacidad o sea, en empresas de estas que llamo yo de alta productividad, que necesiten personas, digamos, con alta cualificación. Entonces, las perspectivas, no lo sé, la realidad es que en comparación quizás con otras zonas de España estamos bastante bien, que tenemos algunos problemas por aquí, pero no sé, yo no sé cómo, los economistas somos muy buenos prediciendo el pasado. Por eso soy historiador económico. Esta es la estrella de la economía, la historia económica. No hay más preguntas. Muy bien, pues si no hay nada más, muchísimas gracias. Nos unimos a las felicitaciones que te han hecho los colegios.